Buenas tardes, mi nombre es José Oscar. Buenas tardes, mi nombre es José Oscar Mur Miranda. Soy uno de los directores académicos de las empresas prestadoras de servicio, específicamente las PAO. Bienvenidos a esta segunda mesa, bueno, para mí la segunda mesa de experiencia, donde vamos a hablar de ciencias sociales y jurídicas. Y bienvenidos al primer Congreso Conectados de parte del Ministerio de Educación. Estamos usando la herramienta de chat. Van a ver que tendrán la oportunidad de entrar a la parte de preguntas. Ahí nos podrán dar algunas preguntas. Los 4 profesores de la mesa van a presentar primero y después que ellos presenten, vamos a tener una sesión donde yo voy a seleccionar algunas de sus preguntas y se las pasaremos. En el chat también deben ver el link para que puedan ahí hacer, si nos hacen el gran favor, el registro para que sepamos que han estado presentes con nosotros. Y nada, con eso queremos agradecer al PMSUD, obviamente, y a todas las empresas prestadoras de servicio que nos han ayudado en este proceso. La UNESCO ESALT, British Council con la Universidad de Liverpool, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está bien, ¿no? Esa PPT está bien. Perdóname, Angelo, te estoy escuchando. La UNED, TechSoup y UTEC, y finalmente mi EPC específicamente, las PAO, UPlanner y TEC de Monterrey. En esta mesa vamos a tener a 4 profesores. La profesora Marlene Fernández de la Universidad Nacional de San Agustín nos hablará de su curso de Pensamiento Social Peruano. El profesor Pariona nos va a hablar de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, nos va a hablar de la informática aplicada a la economía. La profesora María Méndez de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo nos va a hablar de investigación de comunicación, y el profesor Ernesto Guaringa nos va a hablar de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión también, nos hablará del derecho a la seguridad social. Y con eso, pues simplemente pasemos entonces a nuestra primera presentación a cargo de la profesora Fernández. Si dejas de compartir, por favor. Muy bien, buenas tardes. Agradezco a todos los que han hecho posible este encuentro y poder compartir con todos ustedes la experiencia de virtualización de uno de mis cursos. Agradezco principalmente a las PAO, UPlanner y TEC de Monterrey, porque ha sido todo un trabajo conjunto para poder abordar toda esta problemática y poder presentar esta pequeña experiencia. ¿De dónde partimos? Es decir, que en un contexto tan complicado teníamos que prepararnos, y en ese proceso de preparación tuvimos como universidad, y en este caso como docente, ser parte de un programa de capacitación que ahí buscó las alianzas el Ministerio de Educación. Entonces, yo he sido parte activa del programa de innovación de enseñanza y aprendizaje con la PAU Planner Tech Monterrey. En este programa he recibido capacitación en innovación de enseñanza y aprendizaje, 5 módulos de capacitación referidos a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la teoría del aprendizaje hasta las implicancias de la motivación y el compromiso en los estudiantes, y 3 módulos que estaban referidos a la formación de formadores, es decir, que además nos prepararon para poder compartir y liderar procesos de cambio en nuestras universidades.
Además, hemos recibido asistencia técnica y pedagógica para adaptar el sílabo de un curso que seleccionado, que era teórico. Bueno, esa fue el punto de partida, indicaron que sea teórico y ese fue mi reto, y hemos recibido asistencia técnica para diseñar este curso teórico, y no solo eso, diseñar y además adecuarlo al Moodle, que es una de las herramientas que utilizamos en la Universidad Nacional de San Agustín. Bueno, eso es lo que se recibió en ese momento y en ese punto de partida. ¿Cuáles fueron los primeros pasos hacia esa virtualidad? Algo del contexto que les quiero compartir y que fue una preocupación de nosotros como docentes. Era un momento de tomar decisiones. Empezamos, nos lanzamos, ¿qué hacemos? Era un contexto bien complicado, con muchas dudas, con muchas dificultades. Entender ese contexto implicaba cómo estamos nosotros como docentes para afrontar ese reto de entregar una enseñanza adecuada, efectiva para nuestros estudiantes de manera virtual. Otra era revisión de todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, si estamos en un nuevo contexto y en una nueva manera de enseñar, ¿cómo íbamos a nosotros a aplicar de la misma manera como habíamos planificado de manera presencial? Ya no era posible. Entonces tuvimos que repensar ese diseño. Por otro lado, entender que había brechas de conectividad. ¿Qué hacemos con nuestros estudiantes? No todos tienen la misma capacidad para poder conectarse en términos económicos, de lugar, de espacio geográfico. Entonces, es otra de las condiciones que deberíamos tener en cuenta, tuvimos en cuenta en ese momento, antes de lanzarnos y decir, caramba, tenemos que emprender con la enseñanza virtual. Estudiantes con poco manejo de herramientas de aprendizaje virtual. Sabemos que los muchachos tienen, pues, usan Facebook, usan muchas redes, hacen uso de las redes sociales, pero eso no significa que manejen las herramientas virtuales para el aprendizaje. Bueno, ahí sí tuve un poquito de alivio porque yo ya estoy en la academia cerca de 10 años y cerca de 10 años he utilizado aulas virtuales. Claro, me agenciaba de aulas virtuales gratuitas, ¿no? Por lo tanto, yo fui entrenando a mis alumnos en hacer uso de una plataforma virtual, no con todas las características que les voy a mostrar ahora, pero sí era una herramienta permanente, ya tenían un acercamiento. Por otro lado, la universidad también ya tenía un compromiso de empezar a usar como una de las herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje las aulas virtuales. Es decir, que tanto docentes como estudiantes ya tuvimos un acercamiento a las aulas virtuales. Claro que no todos con las mismas capacidades, porque era un proceso. Y por otro lado, y en ese contexto empezamos a ver que habían contagios de COVID-19 en nuestros estudiantes y docentes. Fue algo doloroso, ha sido doloroso perder colegas, perder estudiantes, incluso familias de nuestros estudiantes. Ese fue el contexto y ese fue el contexto en el cual tuvimos que asumir una postura, tomar una decisión para seguir adelante. Entonces, lo que yo había planteado, es más, la universidad y mi escuela habían planteado para este programa es de poder virtualizar un curso dentro de en este caso de la especialidad de la carrera profesional de sociología. El curso era Pensamiento Social Peruano, un curso netamente teórico de 4 horas semanales, 4 créditos, y para preparar aproximadamente o pensando en el aprendizaje de 40 estudiantes. Ese era el reto. Sobre ese curso tenía que hacer todo el trabajo. En realidad, yo pienso que cuando uno va a recibir una capacitación, pues lo que hace es reflexionar qué estoy haciendo y qué es lo que estoy recibiendo y cómo eso me va sirviendo. Eso fue todo un aprendizaje en realidad. Antes de entrar a compartirles ya los cambios que se han hecho a partir de esta experiencia, quiero hacer una breve retrospectiva sobre la enseñanza antes de los cambios en mi práctica docente. Algunos componentes importantes antes de esta virtualización de la enseñanza. Elaborábamos los sílabos en función de un plan curricular por competencias. Nosotros ya desde la nueva ley universitaria hemos adecuado nuestros planes curriculares
por competencias en relación a un modelo educativo de la UNSA ya por competencias, pero era un proceso creciente y de aprendizaje, es decir, no estaba totalmente consolidado, estábamos en ese proceso de aprendizaje y ahí nos tocó la pandemia. Nuestras sesiones eran presenciales. Si bien les comentaba que utilizaba, por ejemplo, la plataforma virtual, pero el uso era pues como una herramienta más, no con la fuerza que hoy se nos exige. Por ejemplo, una de las estrategias que utilizaba era la clase invertida, pero la clase invertida de repente con algunas características que han cambiado totalmente a partir de la intervención de toda esta capacitación, o me ha hecho reevaluar en todo caso. Había una evaluación de competencias, porque el currículo es por competencias, por lo tanto los cursos exigen lograr competencias en los muchachos, que los muchachos logren las competencias, pero la evaluación la hacíamos mayormente a partir de cuestionarios, ¿sí? ¿Cuáles eran las estrategias de acompañamiento a nuestros estudiantes? Había un seguimiento al cumplimiento de las actividades, pero había una entrega de notas cada bimestre, por ejemplo, ¿no? Es decir, seguimiento, si cumplieron o no cumplieron, y las notas. Ese era el proceso de evaluación de nuestros estudiantes. Eso es para darles en retrospectiva más o menos un antes de la intervención de este cambio o de este tránsito a la virtualidad. Yo le he llamado a este proceso de cambio un tránsito complejo pero posible. En las condiciones y en el contexto que les he compartido. O sea, es posible, claro, es posible con mucho esfuerzo, claro, ¿no? ¿Cuáles son aquellos componentes que tuve que revisar para transitar a esta virtualidad? El rediseño de los cursos, ¿y por qué hablo de rediseño? Porque tuve que partir desde el entendimiento de las teorías del aprendizaje hasta la evaluación de los resultados. Hay que entender todo el proceso en realidad como un sistema que luego se los voy a mostrar. Me hizo repensar desde la fundamentación que le di a cada uno de mis cursos, en este caso, en este curso en particular, ¿sí? Estoy entendiendo cómo se logran los aprendizajes de los muchachos, estoy entendiendo cómo es que un joven aprende, cómo funciona la memoria. ¿Ok? Entonces, por otro lado, fui revisando, por ejemplo, y tomando como parte de este proceso de enseñanza la fragmentación como principio, por ejemplo, en las clases virtuales. Apliqué una clase invertida, pero ya reforzada, y además inserté algunas actividades detonadoras y apliqué la evaluación auténtica. Y el seguimiento en el proceso de evaluación a los muchachos ya es con una retroalimentación tanto individual como grupal. Aquí les muestro más o menos el diseño de un sistema que he ido generando, pero es como yo voy entendiendo en realidad el aprendizaje de los chicos. Parto desde la fundamentación del curso, de entender cómo funciona la cabecita, cómo funciona en realidad la memoria y el aprendizaje, para ver qué actividades solo me permiten aprendizaje de corto plazo y qué actividades me permiten actividades de largo plazo. Eso que se le va a quedar al muchacho. Uy, ok, pero más o menos ese es el diseño de cómo he aterrizado con este tránsito a la virtualización. Agradezco y estoy para cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias, profesora Fernández. Ahora nos va a presentar informática aplicada a la economía el profesor Pariona. Así que un segundo en lo que pues cambiamos de presentación. ¿Se ve mi pantalla? No vemos la presentación, nos vemos nosotros mismos. Ahora. Perfecto. Adelante. Listo. ¿Me escucha también normal? Sí. Bien, mis saludos a todos los participantes a este magno evento del primer Congreso Conectados. Para mí siempre será una bendición cuando estemos hablando del desempeño profesional del docente universitario en el país. Voy a hablar un poco de experiencia de diseño de actividades de acuerdo al tipo de aprendizaje en el curso virtual de informática aplicada a la economía.
Pero antes un reconocimiento a Minedu, creo que han hecho un gran esfuerzo, y también a todos los organizadores, a todos los que están llevando a cabo este evento, y también mi gratitud a UNESCO, a ISAL, porque gracias a ello nos ha podido orientar, dirigir y ubicarnos en estos temas muy importantes, porque la universidad, el aprendizaje de nuestros jóvenes estudiantes, que es el futuro de hoy y de adelante, seguramente una visión hacia adelante, yo creo que no debe parar la universidad. La universidad debe seguir produciendo conocimientos, debe seguir produciendo todo en cuanto a la innovación en estos tiempos bien difíciles. Creo que a muchos nos ha sorprendido esta pandemia, pero hemos podido salir adelante toda la universidad nacional y también los privados, ¿no? Bueno, soy economista, doctor en economía, me gusta trabajar en equipo. Por el tiempo voy a obviar algunas cosas personales. El diseño de actividades que voy a tocar ya en la práctica, tipo de aprendizaje, de acuerdo a estos diseños de actividades, voy a hacerlo de acuerdo al tipo de aprendizaje, lo que vengo aplicando desde el 2019 casi, porque el 2018 era director de Escuela de Economía, el 19 exigía a los docentes de mi carrera a que todos manejan el Classroom, porque anteriormente la universidad estaba trabajando con una plataforma Chamilo, ¿no? Pero antes yo también me inicié el 2003 con Doqueos, un software libre, una plataforma libre que está en la web. Entonces el 19 empezamos, y algunos que se resistían al cambio y todo, ¿no? Pero ahí estamos. Pero no nos ha sorprendido tanto la pandemia, porque ya manejábamos en parte lo que es el sistema virtual de aprendizaje. También tocaré un poco así ligeramente estrategias metodológicas, los recursos, la tecnología y lo que es el sistema de evaluación. Yo parto de esta imagen, de esta presentación muy interesante. La colega que me antecedió, ella habló de una planificación curricular. Siempre el docente tiene que saber planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar lo que está en su desempeño profesional como catedrático en la universidad. Yo, por ejemplo, he planeado la actividad dentro del curso con las teorías del aprendizaje, ¿no? Y una de las teorías del aprendizaje, que es el aprendizaje por asociación, que lo plantea Gagné el año 85, nos decía que esta forma de aprendizaje por adquisición podemos aperturar con, por ejemplo, con un Meet, ya que viene un recurso dentro del Classroom, podemos poner ahí lecturas, videos, podcast o la información, ¿no? O los mismos PPTs. Entonces, ¿el estudiante qué va a hacer? Va a tener que leer, va a tener que ver un video y va a conocer en la pirámide de Bloom, va a conocer, va a ir comprendiendo y analizando el tema de aprendizaje. Luego pasaremos a otra teoría del aprendizaje donde vamos a usar el foro académico mediante la discusión entre estudiantes y el docente. Y aquí también Vygotsky el año 78 plantea, ¿no?, un aprendizaje constructivista, pero del punto de vista emocional, el sociocultural, de cómo debemos tener las relaciones humanas entre docente, estudiante y estudiante-estudiante. Entonces aquí, una de las actividades por tipo de aprendizaje sociocultural, he aplicado lo que es el foro académico dentro del Classroom. ¿Para qué? Para que los chicos del tema que estamos tratando entren en discusiones mediante preguntas y respuestas, y las participaciones mínimamente con 3 participaciones. Seguidamente, otra actividad que se ha diseñado por tipo de aprendizaje es la investigación. El estudiante va a tener que buscar información, investigar más información, fortalecer su aprendizaje del tema que se está tratando, ya sea en bibliotecas virtuales, en libros, en toda la web, ¿no? Tamizando la información. Y esa información que ya va a tener mediante la adquisición, la investigación, lo va a llevar a la práctica. ¿Y qué va a hacer en la práctica? Casualmente ahí va a aplicar los conceptos principales para hacer una tarea, ¿no? Acá tenemos los portafolios que estamos dejando a los estudiantes, y después vendrá la producción.
la producción de videos, de maquetas, la producción de un software, ¿no? Básicamente en mi asignatura ellos tienen que producir, de acuerdo a la sesión de aprendizaje, un producto aplicado a una realidad de la región. En este caso puede ser pública o privada, ¿no? Entonces, practicando la investigación, la práctica y la producción, estamos cumpliendo con el aprendizaje constructivista. Y ellos siguen con el foro de discusión durante toda la semana y también dentro de estos 4 tipos o 5 tipos de aprendizaje, tenemos la adquisición, tenemos las tecnologías que se va a usar. En este caso no usamos el Moodle, estamos con Classroom, estamos aplicando el podcast, lecturas, videos, ya sea en WhatsApp, en Telegram, y etcétera. Este es un pequeño ejemplo porque ya hemos escuchado y aplicamos mucha tecnología. Hay bastante tecnología. Y no es ahora por la pandemia, sino desde antes. En la web siempre hemos tenido, sino que no lo hemos usado porque nadie nos exigía. Hoy la pandemia nos ha exigido a tener una práctica virtual. Entonces, para cada teoría, para cada aprendizaje de discusión, de investigación, tenemos los recursos tecnológicos como para aplicarlos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de evaluación, de producción, de práctica, los chicos crean sus infografías, hacen sus mapas conceptuales, usan las TICs que hay en la web, en Google Drive, en Google. Entonces, estamos haciendo todo esto usando también base de datos para los exámenes, los cuestionarios en el cuestionario de Classroom. Y la verdad que es divertido hacer un desempeño docente universitario hoy a través del medio virtual, ¿no? Para mí es divertido y muy interesante. Ahora, bajando del plan curricular, del plan silábico, mayormente la universidad ha optado una estructura. La universidad tiene una estructura silábica y también tiene una estructura de las sesiones de aprendizaje. Esto es la parte introductoria, por ejemplo, es un tema, y esto es la esencia de lo que es una clase dentro de la virtualidad. Nosotros hemos optado por el enfoque sistémico de lo que es inicio, proceso y salida. Y dentro de ello, en inicio tenemos los temarios, el aspecto conceptual. Y todos estos materiales están en Classroom, que es la plataforma virtual. Y en primer orden, yo hago mi modelamiento, presento la teoría, hago algunas lluvias de ideas. Y aquí también aplicamos lo que es los 4 pilares de la educación. Aprender a conocer, aprender a comprender el tema y aprender a hacer un poco más de análisis dentro del aspecto de modelamiento de la teoría y de paso hago el modelamiento aplicativo ya en el software del Excel de intermedio avanzado aplicada a nuestra especialidad. El recurso, el Meet síncrona, usamos diapositivas, tutoriales, plantillas, lectura, el podcast que es asíncrona, y los chicos manejan también, y esto lo hacemos con el WhatsApp y Telegram. Entonces ellos lo hacen su podcast también desde el celular, ¿no? Y lo hacen rápido, y lo llevan a la web, y ahí lo pueden editar, ¿no? Y hay varios programas para editar. Y el producto, como toda salida, los estudiantes adquieren conocimiento, y esos conocimientos lo van a aplicar en una práctica. Un minuto, también profesor. ellos lo van a hacer, el mapa conceptual, van a trabajar con documentos en Google, con formatos, y tenemos acá todo un conjunto de programación de las actividades. Y abajo tenemos los instrumentos de evaluación, lista de cotejos para la investigación, exposiciones para la parte conceptual, escala de apreciación para el aspecto actitudinal, foro, mediante el foro, rúbrica para lo que es la práctica, producción y procedimientos, y un test de evaluación para que es el conceptual, el de salida, ¿no? Entonces, ¿cómo es la presentación en Classroom? Ahí tenemos todo lo que hemos programado en las sesiones de aprendizaje, lo tenemos acá, ¿no? Lo creamos una estructura dentro de Classroom y tenemos aquí, pues, lo que es los instrumentos de evaluación. Acá tenemos una lista de cotejo que va como rúbrica en Classroom. Tenemos una rúbrica para evaluar foro, tenemos una rúbrica para mapa conceptual y lo que es procedimiento. Esto es base, porque este es el 30% de todo el equilibrio programado, va a ser para la práctica, ¿no? Entonces usamos esta rúbrica
Y el último para la evaluación ya de actitudes. Para evaluar el foro tenemos la escala de apreciación. Y dentro del Classroom, aquí como pueden ver acá abajo, tenemos la rúbrica del instrumento, lo que es para la entrega de portafolio. Tenemos acá ya configurado los 3 estadios: conceptual, procedimientos y la actitudinal y su nota, programado en Classroom. Yo creo que ha sido muy fundamental hacer una buena planificación de todo este tiempo, y gracias a IESAL, quienes nos ha ubicado, nos ha dirigido y lo hicieron bien, y gracias a Minedo. Yo les agradezco por el tiempo y por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Pariona. Ahora los vamos a dejar con la profesora Méndez, que nos va a hablar de su curso Investigación de Comunicación. Bien. Bien, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a esta actividad tan importante. Mi nombre es María Angélica Méndez, vengo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz. Y bueno, en esta oportunidad voy a presentar la experiencia sobre la virtualización de la asignatura de Investigación en Comunicación, que está dentro del plan curricular de la carrera de Ciencias de la Comunicación en nuestra universidad. Bueno, esta virtualización ha sido hecha gracias también al apoyo de la Universidad de Liverpool, a British Council y a Camino 21, que nos dieron la capacitación justo cuando empezó el tema de la pandemia. Parte de los desafíos que nosotros hemos tenido que vivir como el proceso de adaptación a este tema virtual tiene que ver con que, les pongo aquí una imagen, en el año 2019 teníamos un trabajo más constante y directo con los estudiantes, podíamos con ellos intercambiar información de manera presencial, y nos hemos tenido que mudar a esta otra forma, ¿no? A la forma virtual, a partir del cual nosotros ya teníamos a los estudiantes de forma remota, ¿no? Entonces, ha sido un reto bastante fuerte, ¿no? Porque nos ha implicado tener que hacer incluso muchos cambios en nuestra concepción de lo que era enseñar. Y bueno, nosotros en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo teníamos ya con anterioridad una plataforma Moodle llamada Sistema Virtual del Aprendizaje, donde se nos había indicado años atrás que fuéramos subiendo nuestros contenidos para que los chicos puedan ir a interactuar con ello. Lastimosamente, por esta misma cultura que teníamos en la universidad, era un poco complejo, no todos estábamos acondicionados, pero cuando llegó la pandemia, pues lo tuvimos que hacer obligatoriamente, ¿no? Entonces, utilizamos esta plataforma para subir nuestros contenidos y utilizamos actualmente también el Microsoft Teams para nuestras clases síncronas, ¿no? Entonces, esta es parte de la imagen de mi asignatura de Investigación de la Comunicación, que la he virtualizado. Y bueno, como parte de este proceso y por la capacitación que hemos recibido, incluimos en esta asignatura las estrategias de acompañamiento y la guía de aprendizaje. ¿Qué significa las estrategias de acompañamiento? Es un indicativo, ¿no?, de aquellos elementos que puedan incorporar para el estudiante, elementos de comunicación con el docente, ¿no? En esta oportunidad, de manera virtual, era necesario que el estudiante tenga claro en qué momento iba a relacionarse con el docente, en qué momento iba a poder ver el tema de la tutoría y todos esos aspectos. De la misma manera, ¿no? De la misma manera nos indicaron la preparación de una guía de aprendizaje. Por supuesto que nosotros teníamos el sílabo, lo venimos trabajando todos los ciclos, el sílabo, pero necesitábamos de una guía de aprendizaje donde el estudiante de manera gráfica podía ver precisamente qué curso, qué clase iba a seguir en la siguiente semana, y así de manera calendarizada. Y aquí, como les muestro en la diapositiva, hemos preparado esta guía de aprendizaje donde de una manera gráfica el estudiante sabía qué contenidos iba a hacer la siguiente semana, el día, si iba a tener tareas, todo lo que iba a desarrollar. Y esta era una forma de que él pueda planificar también su aprendizaje. Si quería tener más conocimiento sobre lo que el profesor estaba planificando, se iba al sílabo, que es un documento mucho más amplio, mucho más detallado, ¿no? Entonces, esto le permitía al estudiante tener una mejor planificación. Bueno, en este proceso de la virtualización de la enseñanza, ¿no? En el caso de mi asignatura de Investigación de la Comunicación,
para esa oportunidad, que fue el ciclo anterior, usamos la clase invertida, ¿no? Que es una metodología activa, y para esto les voy a comentar un poquito una sesión de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, los alumnos tenían que incorporar en la clase el tema del conocimiento sobre las normas APA. Para eso se les dio a ellos, como ven acá en la plataforma, colgamos una serie de videos, material en PDF, las mismas normas que ellos tenían que revisarlo con anterioridad. Una vez que teníamos nuestra clase síncrona en el día que correspondía a través del Microsoft Teams, ¿no? Se les pasó una evaluación a través del Socrative, y ellos tenían un tiempo determinado, por supuesto que no sabían que iba a haber la evaluación, y luego de terminada la evaluación teníamos que hacer una discusión. Entonces, lo interesante de este tema fue que todos querían saber si habían respondido mal o bien a cada una de las preguntas. Por supuesto que las preguntas no eran preguntas con respuestas del sí, no, eran preguntas para comprender cómo se había aplicado cada una de estas normas, ¿no? Entonces, al estar ellos al pendiente de cómo habían respondido cada una de las preguntas, fueron atendiendo la clase mucho más que al tener un PTP, ¿no? Entonces fue muy interesante porque cada uno de ellos se fue dando cuenta al revisar cada una de los ítems que habían respondido, ¿no? Que a veces con el error, ¿no? Ellos estaban aprendiendo, y fue un aprendizaje significativo. De la misma manera, como parte de este aprendizaje activo de los estudiantes, ellos pudieron hacer sus organizadores gráficos, ¿no? De acuerdo a la creatividad de cada uno y iniciativa de nuestros alumnos, ¿no? Incluso ponían su propia particularidad de jóvenes para hacer estos organizadores gráficos, ¿no? Ahí vemos algunos de los ejemplos, ¿no? ¿Y por qué? Porque este material iba a ser para ellos, o sea, de lo que habían leído, ellos tenían que usarlo en el futuro para recordar lo que habían aprendido, y eso fue significativo también, ¿no? Entonces, fue muy bonito el que puedan hacer esos organizadores. Lo otro que quería compartir es el tema de la evaluación, ¿no? En particular para esta asignatura, se ha usado en varios momentos la evaluación en pares, la coevaluación, ¿no? Que también fue muy interesante. En este caso les comento, utilizábamos dentro de la plataforma Moodle la actividad taller. Entonces se les encargó a ellos, el tema fue en particular sobre redacción académica, se les encargó hacer un planteamiento del problema sobre un tema comunicacional y que ellos pudieran subirlo a la plataforma. También se les subió una rúbrica, ¿no? A partir del cual no solamente en función a esa rúbrica tenían que hacer ellos su trabajo, sino también tenían que evaluar a uno de sus compañeros. Se les asignó un compañero, bueno, el sistema Moodle lo asigna automáticamente, ¿no? Y fueron evaluando a sus propios compañeros sobre cómo habían hecho el trabajo. Lo interesante fue que cuando tuvimos la clase síncrona, ¿no? Ellos indicaron que muchos se habían dado cuenta que cuando revisaban a sus compañeros era que se habían equivocado en algunas cosas, pero ya era un poco tarde para corregir, pero sí para aprender de qué manera se hacía, ¿no? Entonces eso fue también bastante significativo. De la misma manera, como parte de la asignatura, utilizamos plataformas colaborativas, el Google Drive, el OneDrive, del Microsoft Teams. En este caso fue fundamentalmente para seguir o asesorar el tema de sus proyectos. Como parte del trabajo, lo que se trata es de que los chicos armen sus proyectos y el profesor pueda darles la orientación. Entonces ellos subían su trabajo avanzado al Google Drive, y de manera colaborativa, en el mismo instante, cuando le tocaba la asesoría, podíamos ir reforzando algunos temas respecto a su trabajo. Entonces fue muy bueno este trabajo porque el alumno se iba dando cuenta, ¿no? De manera colaborativa, ¿no? Cómo tenía que ir incorporando los elementos. Entonces, esto fue parte de lo que nosotros trabajamos en el curso de investigación de la comunicación, y yo quería terminar con algunas reflexiones importantes, ¿no? Si bien es cierto, este tema virtual fue complejo para todos, ¿no? Es necesario, como ya decían algunos colegas con anterioridad, planificar. Nosotros, para llegar a este tema de la virtualización, hemos tenido que planificar todo nuestro trabajo desde el proceso de la elaboración del sílabo. Para esto, en la asistencia técnica de British Council y la Universidad de Liverpool y Camino 21,
nos dieron la herramienta del planificador del curso, ¿no? Que fue una herramienta importante para una alineación constructiva de todo ese aprendizaje, ¿no? Que tuvieron que desarrollar luego los estudiantes. Un minuto, ahora, profesora. otra cosa importante, muchas gracias. Esta forma de enseñar también evidencia el rol activo del estudiante, ¿no? Y un nivel de reflexión que se genera en él porque aprende también de su error. Y la evaluación ahora nos hemos dado cuenta que ya no es la evaluación del aprendizaje, sino es la evaluación para el aprendizaje. Y una cosa importante también, ¿no? La virtualización del aprendizaje fue una oportunidad antes que una dificultad. Y bueno, aprendí a usar varios programas, varias plataformas, entre ellos el Socrative, el Google Drive y el Padlet, y creo que vamos a seguir en este proceso de aprendizaje también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Méndez. Ahora vamos a esperar que el profesor Waringa nos hable del derecho a la seguridad social. Así que, profesor, cuando pueda, suba la... Estamos viendo el Teams, no estamos viendo su presentación. Y no lo estamos escuchando, por favor, el micrófono. Sí, en un momentito, quiero verlo mi archivo. ¿Cómo? Antes lo presenté. No sé dónde está. Fíjate. Les recuerdo en lo que el profesor Waringa encuentra el archivo, que nos sigan dando las preguntas. Estoy viendo las diferentes preguntas que nos han dado a través del Q&A y las estoy tratando de resumir. Y obviamente si quieren que esté específicamente alguna pregunta a algún profesor, lo pueden indicar. Bueno, parece que tenemos éxito. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, ¿nos puede poner la presentación si puede maximizarla? Perfecto. Adelante. Muy buenas tardes. Primeramente, para agradecer al Ministerio de Educación y a IESALC UNESCO, quien nos ha preparado en la Universidad Daniel Alcides Carrión para desempeñar nuestra función docente de una manera más adecuada, más técnica, dosificada y en beneficio de nuestros jóvenes estudiantes. Debo manifestar que desde el mes de octubre a diciembre del 2020 hemos tenido esa capacitación a través de diferentes módulos como introducción al aprendizaje virtual, diseño pedagógico, recursos educativos, diseño de evaluación, estrategias de evaluación, asesoría pedagógica. Todas ellas tienen duración de una semana y con la modalidad de webinar y la asesoría pedagógica con foros. Bueno, una de las propuestas sobre el logro de las competencias del perfil profesional fue adquirir las competencias necesarias para la planificación de una asignatura no presencial. Realizar un diseño instruccional para la transmisión del conocimiento teórico y práctico, crear materiales docentes atractivos para promover el aprendizaje activo, diseñar un plan de dinamización y seguimiento que no teníamos antes. Los principales desafíos fueron la continuidad pedagógica universitaria por los motivos que conocemos de la pandemia. Hemos tenido mayor cobertura con accesibilidad y calidad para los estudiantes. Se han roto las barreras geográficas sin desplazarse, asumiendo su propia capacitación, satisfacción de necesidades formativas de los jóvenes estudiantes. Y el docente cumplió un rol solamente de guiador. Hemos procurado que ellos logran un tipo de aprendizaje, pero autoaprendizaje, pero con los elementos que son el preaprendizaje o aprendizaje significativo de Ausubel y constructivista como Vygotsky lo había planteado. Bueno, mi carrera es la abogacía, soy docente de la Escuela de Derecho de la facultad del mismo nombre y
tengo una pequeña presentación de lo que es la parte estructural de la primera de mi sílabo. Datos generales, se pueden apreciar ahí las características que tiene mi asignatura, y en la mía es una asignatura teórica práctica. Bueno, sus unidades son 4, origen, nacimiento de las técnicas y derechos específicos del seguro y la seguridad social en el mundo, principios, fuentes y diferencias del seguro y la seguridad social, el seguro social y la seguridad social en el Perú, afiliación y prestaciones en salud y pensiones. Presento abajo que nosotros estamos trabajando con la plataforma de Google Meet. La estructura, en verdad, nos ha traído muchas novedades. En cuanto se refiere a la construcción del sílabo, un momentito, parece que hay un problema. Bueno, quise presentarles el diseño pedagógico, pero debo manifestar, fue una elaboración de un nuevo sílabo con varios contenidos, buscando 5 tipos de aprendizajes como la asimilación, la discusión, la investigación, práctica y producción. Y la elaboración fue por semanas. También nos han solicitado qué guías de aprendizajes estamos utilizando. Bien, pues tenemos una gran cantidad de ellos, como son, por ejemplo, los sheets o paper, como son lecturas, son en parte legal, los decretos supremos, etcétera. Y también entregamos, por ejemplo, algunos vídeos para que ellos puedan contemplar y hacer sus trabajos de adquisición, de investigación y discusión. Se ha buscado las estrategias de acompañamiento al estudiante con el aprendizaje saber cognitivo, saber hacer procedimental, saber ser actitudinal. Asimismo, las reflexiones sobre cómo ha impactado la labor académica con la capacitación de ESAL UNESCO. Ha mejorado mi comunicación con los estudiantes a través de webinars, foros, mensajes, podcasts y otros. Aprendí a estructurar la rúbrica, lista de cotejos y otros con nuevas herramientas digitales. Los resultados inmediatos de los test de conocimientos y aplicación de la retroalimentación. También aprendí a utilizar el Google Classroom con sus herramientas como Gmail, documentos de Google y Google Calendar. Ha disminuido, por supuesto, mi estrés y tengo mejor control de emociones, porque antes era qué hago para poder llevar o poder comunicarme con mis estudiantes, pero ahora tengo las facilidades de hacer uso de las herramientas tecnológicas que yo mismo puedo elaborar para presentarlos a mis estudiantes. También estamos haciendo uso de varias herramientas, como se ha manifestado, el YouTube, que nos da un propósito de tipo de aprendizaje, de adquisición, investigación, el Vocaroo, que es para poder grabar en audio, que los estudiantes no tienen ninguna dificultad, que lo pueden llevar incluso en su móvil, el Kahoot, que descubrí que por medio del juego se hace una evaluación de poder acertar en sus respuestas y los jóvenes hacen un aprendizaje de adquisición y de práctica. Otro programa que me ha interesado, que nos han enseñado en ESAL, es Genially, por ejemplo, que me ha permitido crear diferentes tipos de presentación, pero están orientados al tipo de aprendizaje de adquisición. Todos estos, por supuesto, también hemos tenido que reforzar a favor de nuestros estudiantes, se les ha enseñado a ellos a utilizar, porque ese es el medio de cómo debemos comunicarnos con ellos activamente. De mi parte, agradezco mucho una vez más a Minedu, a ESAL y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, ahora pasemos entonces a la parte de preguntas. Simplemente quiero recordar a los profesores que tratemos de mantener las respuestas relativamente cortas para que podamos ir por varias preguntas. La primera que tengo es para el profesor Pariona. Se ha hablado de que algunos de los mecanismos que usted presentó para evaluar son subjetivos. Entonces, ¿qué herramientas se puede usar? ¿Qué mecanismos podemos tener para tratar de disminuir la subjetividad de esta evaluación? ¿Cómo somos más objetivos
a la hora de evaluar? Bien, seguramente estamos hablando de la herramienta de la escala de apreciación. Si bien es cierto, el método, la metodología para evaluar lo que es el aspecto actitudinal, yo creo que considera el sílabus a nivel transversal. No solamente se evalúa con el instrumento de la escala de apreciación, porque nosotros convivimos con los alumnos. Yo, por ejemplo, tengo, aparte de ese instrumento, tengo una lista de cotejo con un tablero de control. El primer día de clases, ¿qué hicimos? Un acuerdo de convivencia, y hay algunos valores que han propuesto los jóvenes estudiantes. Entonces, esto lo llevo a un tablero de control en semáforo. Entonces, cada vez que dentro al aula, porque yo debo entrar 5 minutos antes, estoy evaluando. Hay chicos que hasta ahora no saben saludar en el aula virtual. ¿Cuánto le voy a poner? Eso no es subjetivo. Le pongo 15, le pongo 18. No es algo subjetivo, porque yo estoy en plena comunicación con ellos. No puedo decir que es algo subjetivo, porque sé que no es respetuoso. Entonces le pongo un 10. Entonces no estoy siendo subjetivo. Estoy viendo de la práctica, a través de la vivencia. Por eso que los docentes debemos tener mucho cuidado en calificar el aspecto actitudinal. Yo no lo veo como subjetivo cuando llevo un tablero de control, una lista de cotejo, que no están practicando valores. Entonces, pero un solo instrumento sí puede ser subjetivo. Esa sería la respuesta, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. La próxima pregunta se la quisiera dar a profesora Méndez. Específicamente le preguntaron que en su curso, ¿qué herramienta usa para la comprensión lectora? ¿Cómo podemos evaluar eso de manera virtual? ¿Qué herramientas le han funcionado? Bueno, una de las herramientas que se ha podido utilizar para ese tema han sido también las rúbricas, ¿no? Se ha podido evaluar a partir de establecer parámetros muy precisos en las rúbricas para identificar todo lo que el alumno ha podido leer en el proceso del material que se le ha entregado. De la misma manera, los mapas mentales, los mapas conceptuales, han ido usándolos de tal manera que incluso los han expuesto, ¿no?, de manera creativa, y han sentido ellos mismos que han podido identificar los elementos básicos del material que se le ha entregado. Eso podría comentar. Muchas gracias, muchas gracias. Para el profesor Waringa, usted nos ha mencionado de cómo el docente se está transformando como guía. Y la pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿esa transformación se mantendrá después de la virtualización? ¿Seguiremos siendo guías? ¿Qué va a pasar después que no tengamos la pandemia? Muchas gracias por la pregunta. Debo contestar que siempre el docente universitario debe ser un guía con la nueva pedagogía, las nuevas corrientes pedagógicas. Aún ya pasáramos esta etapa de la pandemia, debemos tener esa política educativa, porque no estamos como tradicionalmente se enseñaba antes. El docente era el que ordenaba, el docente era el que da las instrucciones y exactamente el estudiante tiene que cumplir las órdenes. Hoy estamos en otra esfera, en otro siglo. Entonces pienso que cuando pase esto de la pandemia, continuamos y continuaré siempre con esa política de ser un guía para beneficio de los jóvenes estudiantes. Muchas gracias, muchas gracias. Profesora Fernández, todos han hablado de cuántas horas se necesitan de planificación. Todos han hecho mucho énfasis en la carga de planificación. ¿Cuántas horas le ha tomado a usted transformar este curso fuera de las horas de dar el curso, las horas lectivas como tal? ¿Y qué piensa usted que tenemos que hacer adelante? ¿Tenemos que pedir más tiempo? ¿Qué tenemos que pensar si queremos hacer esta transformación correctamente? A ver, sí, partimos de la planificación como un elemento central o es el punto de partida para asegurar un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más efectivo. El tiempo que se requiere, por ejemplo, yo para elaborar y diseñar
tanto el sílabo y transitar a esa clase a través de la guía de aprendizaje, pues en realidad ha sido un proceso y me ha llevado mínimo 2 semanas. 2 semanas para preparar, armar con la bibliografía, con el tipo de actividades bajo las metodologías activas. Es decir, uno tiene que diseñar de tal manera que el joven y el estudiante estén en el centro de atención. ¿Cómo logro el aprendizaje? Toma un tiempo, es un tiempo valioso. Y ojo aquí, quiero llamar la atención porque cuando nosotros podemos diseñar el sílabo, pero cuando uno ya se enfrenta en la propia clase, cuando ya estás en el proceso de implementación, requieres hacer ajustes. Por lo tanto, incluso esa planificación tiene que ser flexible, porque vas ajustando los procesos, vas ajustando las actividades. Estas actividades, si decimos, son pues muy activas, muy dinámicas para activar el aprendizaje de los jóvenes, de los estudiantes, pero en ese proceso tienes que ir haciendo los ajustes, porque vas a encontrar dificultades desde los mismos muchachos. Yo, por ejemplo, pongo a los jóvenes, hago un ticket de salida cada vez que cierro una sesión. Mis sesiones, mis clases online, en vivo, llamémosle así, por ejemplo, son fragmentadas. Y son resultado de todo un trabajo previo del estudiante para llegar a esa clase. Siempre utilizo tickets de salida. ¿Qué les quedó? ¿Qué fue lo que aprendieron hoy? Y a partir de ello, incluso ellos sugieren cosas que se pueden ajustar o qué dificultades tuvieron. Entonces, ese proceso de planificación no termina hasta cerrar el curso. Entonces, ahí son horas adicionales a la clase misma que uno da, son horas adicionales que se requieren. Yo no le pongo de repente un parámetro. Podría decir que por cada 4 horas teóricas, tú mínimo deberías tener 2 horas adicionales de preparación. Va a depender del curso, va a depender de la exigencia que en ese momento te requiera también el grupo humano con el cual estás trabajando. Va a depender mucho de esas características. Va a depender mucho de la complejidad de tu curso, pero el diseño es muy valioso. Que vayas ajustando, que sea flexible, eso está muy bien, te requiere un tiempo adicional, pero yo creo que el centro de la atención ponla primero en la planificación, tanto en el diseño del propio sílabo, revisar toda la fundamentación, la planificación y además transitar a la clase a través de la guía de aprendizaje. Y yo creo que esto que hemos aprendido y esto que estamos aplicando no es solo para hoy ni para este contexto. Yo creo que esto es algo que es un reto que tenemos que enfrentar hacia adelante. Los animo a eso a todos los colegas. Gracias, profesora. Profesora Méndez, ahora le quiero preguntar a usted si tiene alguna herramienta, algún ejemplo, porque hemos hablado de cómo estas actividades que hacemos presencialmente se han transformado a experiencias virtuales. ¿Hay alguna experiencia donde la experiencia virtual ahora sea mejor? No solamente sea diferente, sino mejor que lo que era antes. ¿Nos podría dar algún ejemplo concreto? Sí, yo creo que del curso que he llevado hay 2 ejemplos concretos, ¿no? Uno de ellos, el uso de la plataforma Moodle con la actividad taller, ¿no? Donde los chicos pueden hacer la coevaluación, ¿no? Entonces, se les sube, en mi caso, les subía las rúbricas para que puedan evaluar a sus compañeros y de manera indistinta, Moodle les asigna al alumno. Entonces, ya no hay subjetividad de que el profesor me asignó a tal o cual compañero. Entonces, ellos saben que el sistema los ha asignado de manera indistinta a cualquiera de sus compañeros y eso les ha permitido ser un poquito más objetivos también en el tema de la evaluación. Y las rúbricas son un elemento, si están hechas de manera precisa, ¿no? No solamente va a permitir que el alumno haga bien su trabajo, sino también que haga la evaluación adecuada, que no haya subjetividad, que es lo que se quiere evitar. Lo otro también, el uso de las herramientas tipo Google de trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, el Google Drive, por ejemplo, ¿no? En el caso de mi asignatura, ¿no? Me ayudó muchísimo el tema de poder en línea ir corrigiendo los proyectos de los estudiantes, porque recuerdo cuando estuvimos en la clase presencial,
Los estudiantes venían, traían su trabajo y a veces en la universidad, somos de una universidad pública, no todos tenemos los equipos, no todos tenemos la laptop o una sala de cómputo para revisar sus trabajos de manera digital y lo traían pues a veces impreso, a veces en su celular, ¿no? O en una tablet. Entonces, se les daba la información, pero no teníamos en todo momento internet y simplemente era una sugerencia, los chicos lo apuntaban, pero en la manera virtual, ¿no? Podíamos estar en línea trabajando. En el momento de la asesoría, el alumno buscaba, yo buscaba, le expresaba, le ponía el ejemplo, así se debe hacer, o esto podemos incorporar. Entonces, ayudó muchísimo para que en ese momento se mejorara, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, incluso estoy pensando que las asesorías tienen, para esta asignatura en particular, tienen que ser en línea, porque ahí están las herramientas, ahí están los elementos que podemos ir incorporando a esos proyectos. Muchísimas gracias. Y ya he escuchado de muchos de ustedes, no tiene mucho sentido, que existen varias herramientas que en un futuro ahora vamos a seguir integrando y estas herramientas las vamos a seguir usando de aquí adelante. Quiero respetar el tiempo porque creo que ya vamos a terminar todo el tiempo que tenemos con ustedes. Queremos decirles y recordarles que a continuación está la conferencia de reflexiones en torno al rol del docente universitario en la época post-pandemia. En el chat verán el enlace de acceso para eso. Quiero dejarlos también, hemos escuchado mucha intención, mucha metodología, pero esto es un proceso que continúa, así que yo los exhorto a seguir conversando, a seguir aprendiendo los unos de los otros y a seguir estando unidos para poder ir más adelante. Muchísimas gracias a el PMSUD y la oportunidad de estar en esta conferencia con todos ustedes y a mis 4 panelistas profesores. Muchísimas gracias por su participación. Y con eso los dejo y sigan disfrutando de la conferencia. Gracias a todos. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.